Pues este 25 de noviembre se celebra o se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer y nuestra próxima invitada, justamente con ella estaremos hablando de este tema, pero no solo enfocado hacia la mujer, sino violencia en sentido general. Bueno, nos acompaña la coordinadora de proyectos en el Centro de Orientación e Investigación Integral COIN, ella es Melissa Yargerin. Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, un placer estar con ustedes en el día de hoy. Bueno, Melissa, contigo vamos a hablar de violencia, violencia de género, y fuera de cámara abordábamos el tópico, yo te preguntaba, te cuestionaba a su vez, que si también íbamos a hablar en función de esa violencia contra lo masculino. Tú me decías que era un concepto de violencia a nivel integral. O sea, queremos que nos expliques precisamente cuál es la labor de COIN. Primero COIN trabaja en diversos temas, ¿no? Es una organización no gubernamental que tiene más de 30 años trabajando en el país. Empezó trabajando cuando surgió la epidemia del VIH y trabaja en salud, ofreciendo servicios integrales a través de la clínica y también en coordinación de proyectos de salud y derechos humanos. Entonces, hace un poquito más de un año empezamos un proyecto de violencia basada en género y a implementarlo a nivel del Caribe. Estamos implementándolo en 12 países del Caribe, incluyendo República Dominicana. Y justamente ese proyecto no solamente aborda la violencia contra la mujer, sino la violencia de género, basada en género, que es un término un poquito más amplio, que se describe como cualquier acto de violencia que causa daño, que sea físico, psicológico, sexual, a una persona por razón de su género. Eso incluye a hombres también, niños, niñas, mujeres. Incluye, un ejemplo puede ser un acto de violencia contra una persona por su orientación sexual. Entonces es un acto de violencia contra una persona por su expresión de género, por su identidad de género. Es más amplio. Claro, ¿cómo están trabajando a nivel regional esta problemática, ¿no? Enfocada en la violencia en este sentido, ¿no? Tan más amplio? Claro, entonces el proyecto aborda esa temática. Bueno, el objetivo del proyecto es de abordar las causas raíces de la violencia basada en género. ¿Qué lo genera, no? ¿Qué es lo que lo genera? Es un proyecto... No, eso es lo que trabajan ustedes, no, el hecho de qué es lo que genera esa problemática, ¿no? La raíz. Sí. Entonces lo estamos trabajando a través de pequeñas subvenciones que damos a organización de la sociedad civil en cada uno de esos países para que se pueda adoptar una perspectiva de abajo hacia arriba. Entonces trabajamos mucho en fortalecimiento de capacidades, empoderamiento de mujeres, niños, hombres, niñas. Trabajamos también en fortalecimiento para los prestadores de servicios. Entonces todo eso se hace a través de las pequeñas subvenciones que tenemos en cada uno de esos países. Ustedes han empezado, perdona Charis, sí. Ustedes han empezado este estudio sistemático, ¿no? De buscar alternativas para presentar propuestas que sean viables. Ya han iniciado. ¿Qué han visto? ¿Qué han arrojado ciertos estudios que ya ustedes han empezado, digamos, que a vislumbrar por ahí, que hay anomalías en el proceso? Entonces, por el momento, estamos implementando una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas en cada uno de esos países para poder comparar y ver un poquito cuáles son los datos a nivel de violencia en la región, porque los datos son escasos y muchas veces no son comparables. Entonces, por el momento, todavía seguimos en la implementación de esa encuesta y seguimos en espera de los resultados de las análisis. Pero según lo que hemos podido ver con la implementación de las actividades, hay una muy buena respuesta de parte de los participantes. Como he estado mencionando, es un proyecto que se está implementando a varios niveles, entonces tanto con sociedad civil, con individuos, en escuelas, en universidades, con jóvenes, como con prestadores de servicios a nivel del gobierno. Excelente, Melissa. Bueno, a propósito de que apelan a poder abordar la violencia desde un sentido más amplio, viéndola como en su conjunto, hablan de violencia de género, pero hablemos de violencia como tal, porque muchas veces las personas escuchan el término, inmediatamente tal vez piensan en golpes, en un tipo de violencia, pero igual el término es amplio y sería enriquecedor poder saber cómo ustedes la abordan, cómo ven la violencia, qué tipos de violencia hay. Claro, y le uno a eso, perdona Melissa, le uno a eso,
¿qué tú entiendes que genera la violencia como tal? Correcto. Claro, claro. Bueno, la violencia, hay varios tipos de violencia. No solamente es violencia física, sino también está la violencia psicológica, violencia sexual, existe también la violencia y varias formas también de generar violencia. No solamente, de nuevo, violencia física, sino también se incluye también la violencia a través de las redes sociales, la violencia en línea, diferentes categorías de violencia. ¿Y qué genera la violencia? Pues la violencia pues viene, las raíces profundas pues son por las normas que hemos inculcado como sociedad, ¿no? Desde pequeños se hace una socialización de género, de cómo debe actuar un hombre y cómo debe actuar una mujer. Y dentro de esas normas están también las raíces de las desigualdades de género. Entonces es un problema que hay que abordar, es una situación que hay que abordar de manera general y por eso estamos trabajando mucho con los jóvenes para abordarla desde joven y para poder cambiar comportamientos, porque no se trata solamente de enseñar y de fortalecer los servicios, sino de intentar abordarla lo más pronto posible para justamente prevenirla a una edad posterior. Hay varios factores de riesgo de la violencia de género, como son la pobreza, la falta de educación, la dependencia económica de las mujeres hacia sus parejas, también el hecho de que si un niño es testigo o se ha sido también sujeto a violencia desde pequeñito, todos esos son factores de riesgo que estamos abordando a través del proyecto para poder prevenirlo. Hay un artista mexicano llamado Manuel Mijares que tiene una canción que dice: me pegas más fuerte cuando no me tocas y lo peor es que me gusta cuando me laceras. Entonces, por ahí quiero preguntarte, ¿cuán difícil tú sientes que puede ser y hasta qué punto puede mantenerse en el tiempo una relación tóxica? Es una pregunta difícil porque esto va a depender de varios factores. Y es muy personal, ¿no? Es decir, va a depender de cada persona, de la persona que se encuentra en ese ciclo de violencia con su pareja y de cuándo decide romper ese ciclo. Como les estaba diciendo, hay varios factores de riesgo. Una persona que es dependiente económicamente de su pareja va a ser tal vez más difícil romper ese ciclo de violencia. Todo va a depender no solamente de la persona, porque la responsabilidad no solo es de la persona, sino también del apoyo con que cuenta esa persona. Por eso es importante también fortalecer los servicios de apoyo para esas personas, para que sean accesibles y para que puedan encontrar el apoyo necesario para justamente romper ese ciclo. Bueno, y hablando de romper el ciclo y de emprender, de lograr empoderar más bien a mujeres y niñas, y enfocándonos ya un poco más, ¿no?, a la fecha que nos encontrará esta semana con el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, ¿cómo lograr ese empoderamiento en mujeres y niñas para poder hacer frente a esta realidad? Como les digo, pues es una pregunta un poquito difícil, es muy personal y también yo creo que el trabajo no se trata solamente de trabajar con mujeres y niñas, y también trabajar con hombres. Claro. Yo creo que eso es algo que hay que abordar a nivel de sociedad, porque la violencia se vive no solamente a nivel personal, sino a nivel de comunidades y también a nivel estatal a través de las instituciones. Pero ¿cómo lo hacen ustedes, Melissa, ya que nos cuentas que justamente tienen un programa para lograr empoderar a las niñas y a las mujeres? Lo hacemos a través de capacitaciones, lo hacemos a través de actividades con jóvenes. Por ejemplo, en las Bahamas hay uno de los programas para jóvenes que consiste en crear pequeños grupos de 4 a 5 personas y donde, bueno, reciben formación sobre el tema de violencia basada en género, hay un espacio de debate y donde también tienen la posibilidad de crear sus propios proyectos para poder tener un impacto en sus comunidades. Entonces, ahí viene un ejemplo de empoderamiento de esos jóvenes sobre el tema. Entonces, esa organización que trabaja en ese país les dio la libertad, por ejemplo, de diseñar la intervención que quisieran y desarrollaron un podcast, hicieron un concurso de afiches, por ejemplo, que tuvo lugar a nivel nacional y para poder empoderar a los jóvenes y hacer que participen un poquito más a través de los medios que ellos conocen, que son las redes sociales. Claro. Y ahora con los podcasts y todo eso que existen, pues da un poquito más de medios para que se puedan involucrar. ¿Cuán importante tú
tú sientes desde la óptica de la experiencia que has vivido, ¿cuán importante tú sientes que es el no callar una agresión física o una agresión verbal? O sea, ¿cuán importante es denunciar esas acciones? Es muy importante porque la mayoría de los agresores nunca ven la justicia. Es uno de los problemas mayores y la mayoría nunca ven justicia incluso cuando se denuncia, lo que muestra también el problema que tenemos a nivel de justicia y ahí es que yo hablaba también de violencia a nivel estatal, pero también la mayoría de las personas no denuncian por miedo al que dirán en sus alrededores, familias, amigos, en su comunidad y sobre todo porque saben que aunque denuncien puede ser más perjudicial, porque muchas veces lo que pasa es que una persona cuando va a denunciar, va a la policía, no le creen. Hay revictimización, le obligan a contar una y otra vez qué pasó, la mandan a otra institución para que vuelva a contar, ponen en duda su legitimidad, su credibilidad. Entonces, es muy importante denunciar, muy importante no callar, alzar la voz, tanto mujeres que viven situaciones de violencia, pero también hombres. Hay muchos hombres que aunque no son perpetradores de violencia, son cómplices o la toleran. Ven amigos, familiares que son violentos con sus parejas, con sus madres, con sus hijas o incluso, como decía antes, con otros hombres por su identidad de género y son cómplices y la toleran. Entonces es importante que todo el mundo alce la voz y hable. ¿Sabes qué preocupa, Melissa Claro. y Charis? Preocupa mucho también el hecho de que muchas veces esa complicidad se hace de manera inconsciente. Claro. Se hace de manera inconsciente y ahí está la problemática, ¿no? Pero, ¿cómo identificar un acto de violencia? ¿Cómo lo identificamos? Porque de repente puede estar viviendo un acto de violencia sin saber que es violencia. Así Y eso es es. interesante también conocerlo. Claro, claro, eso pasa mucho y como decía, son normas que nos inculcan desde pequeños, normas en la sociedad y muchas veces toleramos, aceptamos la violencia porque no la consideramos violencia. Eso es. Entonces yo creo que eso viene de simplemente aprender, educarnos sobre qué es violencia. Por eso la importancia de las diferentes formaciones. Desde el Centro de Orientación e Investigación Integral también hacemos formaciones para organizaciones de sociedad civil, para poder justamente identificar las diferentes categorías y los tipos de violencia, sino también cómo se manifiestan estas violencias. Hay diferentes formas. Sí. ¿Qué datos han arrojado, Melissa, esas investigaciones que ustedes han desarrollado, digamos que en lo más reciente, precisamente sobre el tema de violencia de género, violencia hacia la mujer? Pues como les estaba comentando, estamos ahora mismo implementando una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas que estamos todavía en espera de los resultados y de los análisis. Entonces no quisiera compartir datos crudos sin haber tenido esa análisis un poquito más más profunda y espero poder volver a compartirla con ustedes. Sí, claro, te agradeceríamos inmensamente el hecho de que una vez arrojado ese conocimiento, esas estadísticas, pues puedas compartirla con nosotros para conocer un poco la realidad en ese sentido, ¿no? La realidad de la violencia que se genera desde las diversas aristas en el que la misma se crea la incidencia, ¿no? Porque queremos ser portavoz de toda esa gente que nos acompaña, de información veraz, oportuna, pero a la vez acabada. Y creo que ese estudio va a arrojar interesantes realidades, ¿eh? Sí, claro, claro. Y bueno, hay datos generales que son disponibles. Sabemos que por lo menos un poco más de una sobre cada 3 mujeres han vivido experiencias de violencia. Hay unos datos también de aquí que están disponibles de otros estudios, no necesariamente del COIN, pero hay un 40% de un estudio, un pequeño estudio que habíamos hecho, hay un 40% de las personas que contestaron, que no necesariamente son mujeres que habían dicho ser testigos de violencia. Entonces hay algunos datos disponibles, pero espero pronto poder compartir con ustedes un poquito más a profundidad estas estadísticas. A mí me gustaría muchísimo, Melissa, que mirando fijamente a la cámara, le hablaras desde el corazón a esa mujer que nos está mirando ahora y que no sabe cómo salir de una problemática tan difícil que está viviendo en este momento a nivel de violencia. No sabe qué hacer y sería bueno orientarla
sobre todo orientarla desde la óptica de garantizarle un espacio en el que pueda sentirse acogida y acompañada. Hablemosle a ella, por favor. Mirando a la cámara. Mirando a la cámara ya, sí. Bueno, le quisiera decir a esa mujer que está en una situación de violencia y que no necesariamente sabe a dónde dirigirse, bueno, que somos un grupo aquí en República Dominicana como en el Caribe, de mujeres y hombres que estamos trabajando para poder erradicar la violencia, porque entendemos lo difícil que puede ser entre nuestro grupo. Hay muchas sobrevivientes también de violencia basada en género, entonces entendemos lo difícil que puede ser, entendemos cómo una persona que está en esa situación se puede sentir sola y lo importante de sentirse apoyado. Entonces, no solamente para dar algunas palabras de esperanza que puede salir de esa situación, que estamos para brindar apoyo, que el Centro de Orientación e Investigación Integral cuenta también con un observatorio de derechos humanos que se puede contactar en caso de necesitar asistencia, tanto legal como psicológica. Y también quisiera pasar un mensaje no solamente a esas mujeres o hombres que sufren de violencia, sino también a las personas alrededor de esas personas para que brinden todo el apoyo, que escuchen a esas personas que viven en una situación desde un lugar de no juzgar y de querer ayudar. Claro, es un esfuerzo un esfuerzo de empatía, ¿no? Porque ha señalado importantísimo el contexto, ¿no? Las personas que puedan estar cerca de aquella otra persona que está sufriendo, que está siendo víctima de violencia. Asimismo, como mi compañero Alex te ha invitado a compartir un mensaje directo, ¿no? Para aquella mujer u hombre que esté padeciendo, que esté siendo víctima de violencia. Nos gustaría también un mensaje desde COIN en tu persona para todos los actores. Digamos, has dicho de forma integral esto debe trabajar. Si de repente faltan esfuerzos o aunar esfuerzos de forma mancomunada, ¿qué mensaje envías a todos los actores en el marco de esta semana tan importante, ¿no? Que se enfoca para la violencia hacia la mujer, pero que en sentido general es violencia, no estamos hablando de violencia de género? Claro, pues el mensaje, bueno, obviamente que es muy importante trabajar en el tema, importante erradicar la violencia basada en género, no solamente porque afecta a nuestras niñas, mujeres, a nuestros hombres, niños, a nuestras comunidades, sino también porque tiene un impacto a nivel nacional, tiene un costo muy alto, costo de la violencia, sobre todo después de la pandemia del COVID-19, que ha tenido un impacto muy grande económicamente. Si no incluimos a las mujeres, si no tenemos una sociedad más justa, más igual, nos va a costar mucho más recuperarnos. Hay que entender que las mujeres y niñas son parte de esa sociedad y que si ellas no pueden crecer, si esas personas que sufren de violencia, no solamente niñas y mujeres, sino todas las personas, todos los grupos vulnerabilizados en nuestra sociedad, si esas personas no sienten que están apoyadas por nuestras instituciones, no podemos crecer juntos como sociedad. Bueno, pues como una frase que escuché una vez y que la hago propio en este momento, ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Creo que la violencia en su sentido macro no debe ser vista desde la óptica de lo positivo, sino que al contrario, hay voces que se alzan para que no exista la violencia desde cualquier tipo, y más hoy día abordándola desde la óptica del género. Así que muchísimas gracias a Melissa Yarguerín por haber estado con nosotros acompañándonos desde COIN, una institución que avala por este recurso tan vital que es el de la conceptualización de una vida sin violencia, no importa de qué tipo, no a la violencia. Charis. Y sí al amor, claro, sí a la paz, claro que sí.